Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el licenciado Limni Betancourt y en esta oportunidad les voy a enseñar lo que es matemática financiera, específicamente hablando de lo que es los fondos de amortización y amortización. Acá ustedes pueden visualizar un ejercicio que es un planteamiento sencillo de un fondo de amortización. Pero antes de entrar a lo que es la aplicación práctica, pues debo recordarles que un fondo de amortización es una cantidad que se va acumulando mediante pagos sucesivos periódicos. Estos pagos devengan un tipo de interés de tal manera que después de un cierto número, estamos hablando de periodos, se pueda obtener un monto prefijado. Bien, en función a este concepto, pues vamos a dar curso a nuestro ejercicio. Como ustedes entenderán, este ejemplo grafica de manera directa lo que puede ser o podría constituir un fondo de amortización. Ejemplo, la empresa Industrias El Amanecer SRL desea adquirir una maquinaria en el plazo máximo de 4 años, razón por la que decide crear un fondo de amortización de $50,000, que reconoce una tasa del 5,5% anual efectivo, y la pregunta del ejercicio es: ¿cuál es el valor del aporte anual y cuál el comportamiento del fondo para los próximos 4 años? Bien, una vez que hemos dado lectura al planteamiento del ejercicio, vamos a extraer pues los datos, ¿no? Entonces decimos datos y a continuación extraemos todos los datos. Cabe recalcar que para desarrollar un ejercicio de fondo de amortización, la fórmula a aplicar pues es esta, ¿no? Ustedes la tienen acá, la voy a hacer un poquito más grande, exacto. Fíjense, dice renta es igual al valor del monto o valor futuro dividido entre 1 más tasa de interés elevado a el tiempo o n menos 1 y todo esto dividido entre la tasa de interés. ¿Por qué calculamos el valor de la renta de una anualidad inmediata vencida en función al monto? Porque la pregunta para fondos de amortización es encontrar el valor del aporte anual o el pago periódico R. Y, dicho de paso, fondo de amortización siempre se trabaja con el valor del monto, puesto lo que se pretende encontrar es un valor futuro. Bien, una vez que nos hemos planteado este ejercicio, hemos hecho análisis de la fórmula, vamos a extraer los datos. Y decimos que el valor del monto para este ejercicio, pues son los $50,000. Tenemos una tasa de interés, que en este caso es I minúscula, que es del 5,5%, ¿no? 5,5% o 0,05. 0,055 para ser exacto. Y tenemos pues un tiempo, que en este caso es n, de 4 años. Puesto que la tasa es anual y el tiempo está en años, entonces no tenemos ningún tipo de inconveniente, por ende, solamente nos cabe encontrar la incógnita, que para efectos de gráfica la vamos a colocar así en signos de interrogación. Bien, una vez que tenemos pues obviamente los datos, vamos a encontrar el valor de la renta. Y para ello, pues vamos a reemplazar directamente en esta fórmula todos los datos del ejercicio. Y a continuación decimos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que encontrar el valor de la renta en función al monto. Entonces decimos, el monto es igual de 50,000. Ahí tenemos los 50,000 que va en el numerador de la fórmula. Abajo decimos dividido, utilizamos un corchete para involucrar todo el denominador y utilizamos dos paréntesis. El primero para lo que es el reemplazo del numerador del cociente que vamos a dividir y el segundo pues obviamente para involucrar a todo el término que está ya en la división, ¿no? O en el cociente. En este caso decimos corchete, paréntesis, paréntesis, 1 más
aquí vamos a anotar la tasa de interés 0,055, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí, exacto, ahí está. 0,055 elevado a n, que en este caso sería pues el valor del tiempo. Entonces decimos elevado a n. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda notar esto así. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, 1 más 0,055, que es el 5,5%, elevado a n, que en este caso es 4 años, menos 1 se mantiene, y el valor de la tasa, o dividido entre 0,055. ¿Ya? Para que ustedes puedan, obviamente, tener en cuenta que es 50.000 dividido entre todo esto. Producto de esta operación, pues, es necesario aplicar una calculadora. Y para ello, pues, obviamente yo voy a compartir mi calculadorita a fin de que la explicación también sea completa, ¿no? Permítanme. Y acá tenemos. Fíjense, yo tengo acá mi ejercicio por un lado. Ahí está. Y mi calculadora por otro lado. Bien, voy a aplicar este ejercicio con esta fórmula a través de mi calculadorita. Y lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces voy a decir 50.000, anoto los 50.000, dividido, como un corchete significa un paréntesis, entonces va a existir 1, 2, 3 paréntesis, 1, 2, 3 paréntesis, y comienzo a anotar 1 más 0,055, cierro paréntesis. Ahora voy a elevar a 4, digo, elevado a 4 y menos 1, menos 1. Ahora cierro el paréntesis y coloco así. Finalmente digo dividido nuevamente entre 0,055 y cerraría el corchete con lo que pues evidentemente tendría el resultado de 11.514,72. El resultado de el aporte para el fondo o pago periódico va a ser de 11.514,72, tomando en cuenta que el tercer decimal es 4 y nos redondea al segundo. Entonces, yo me voy a anotar esto, voy a copiarlo como el resultado de mi fórmula. Voy a cerrar mi calculadorita y a continuación me voy a ir básicamente a mi ejercicio. Entonces, el resultado de mi operación será donde la renta es igual y copio el resultado de la fórmula. 11.514,72. Bien, esta es una parte del ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es construir el comportamiento del fondo para los próximos 4 años. Eso implica que en segunda instancia debemos construir nuestro cuadro de fondo de amortización. Y para eso simplemente nos diseñamos un cuadrito en Excel que cumpla con las siguientes columnas. En primera instancia tenga la columna donde dice periodo, la segunda aporte anual, la tercera donde dice interés, anotamos la tasa de interés con la que estamos trabajando, la cuarta columna que diga total agregado al fondo y la quinta columna que diga total acumulado al fondo. Como esto es una hoja de Excel o una hoja de cálculo, pues yo les sugiero que lo hagan así para que pues los valores numéricos se presenten tal cual son, ¿no? Y los cálculos les salgan obviamente también más exactos. Voy a confeccionar el cuadro de fondo de amortización de la siguiente manera. En la columna de periodo coloco 1, 2,
3 y 4, que representan los 4 años. En donde dice aporte anual, yo voy a copiar el valor de la renta, producto del cálculo de la fórmula, es decir, 11.514.72. Bien, a continuación, se sobreentiende que como no hay nada acumulado en el fondo para el primer periodo, no existe ningún tipo de interés, por tanto, es cero. La columna del total agregado al fondo resulta del aporte inicial que estoy realizando en el periodo 1, por tanto, va a ser igual al periodo 1. Por ende, el total acumulado al fondo va a ser lo que haya en el fondo, es decir, el total agregado al fondo o el aporte anual del primer periodo. Para el periodo 2, el aporte va a ser idéntico, 11.514.72. El interés en la columna 3 ya va a existir puesto que ya hay un acumulado en el fondo y lo que tenemos que hacer es agarrar este total acumulado en el fondo y calcularle este 5,5% de interés. Es decir, decimos igual total acumulado en el fondo por 0,055. Y este es el valor del interés. Fíjense, es 633.3096. ¿Listo? El total agregado al fondo ahora va a ser la suma de el aporte que realizo para el segundo periodo más el interés que genero en el segundo periodo. Y ahora tengo un total agregado al fondo de 12.148.02. Por lo tanto, el total acumulado en el fondo será lo que acumulé al periodo 1 más el total agregado al fondo en el periodo 2. Para el periodo 3 tenemos el mismo aporte, 11.514.72. El interés que corresponde al periodo 3 ahora va a salir del total acumulado al periodo 2, es decir, sobre esta base. Por ende, diremos igual 23.000 por 0.055. Ahora el interés es de 1.301,45. El total agregado al fondo ahora representa la suma del aporte anual al periodo 3 más los intereses generados por el total acumulado al periodo 2. Y decimos 12.816,17.12. El total acumulado al fondo para el periodo 3 entonces corresponde a lo que acumulamos hasta el periodo 2 más el total agregado al fondo del periodo 3. Y tenemos los 36.478. En el periodo 4, el aporte será nuevamente de 11.514,72. Los intereses corresponden ya al total acumulado al periodo 3 y decimos igual periodo acumulado por 0,055. Ahora, el total agregado al fondo representa la suma del aporte anual más los intereses y tenemos 13.521,06. Finalmente, el total acumulado en el fondo o total acumulado al fondo para el cuarto periodo será la suma de lo acumulado al tercer periodo más el total agregado al cuarto periodo. Y como ustedes podrán ver, el valor que se origina es de 49.999, que redondeado pues serían los 50.000. Es más, vamos a hacer lo siguiente para que esto concuerde. Seleccionamos todas las celdas, le damos estilo millares y a continuación, fíjense,
exponemos de una mejor manera, más vista o mejor vista el ejercicio, ¿sí? Esta sería la forma de cómo se realiza el cuadro de fondo de amortización. Ahora vamos a realizar el cálculo de la amortización. Bien, para ello vamos a definir lo que es amortización. Es un proceso financiero destinado a extinguir en forma gradual una obligación, la misma que puede ser una deuda mediante aportes periódicos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Generalmente se aplica esto cuando nosotros contraemos una obligación financiera con una entidad financiera, ya sea banco o cooperativa. Para desarrollar la amortización, tenemos un ejemplo que dice: un empresario adquirió una obligación financiera por un valor de 350.000 bolivianos, a la tasa del 11,5% anual efectivo y un plazo de 4 años. La pregunta es, ¿cuál es el valor de los pagos periódicos y cuál es el comportamiento de la deuda? Nos está preguntando, en otras palabras, cuál es el valor de las cuotas, pagos periódicos o renta. Por ende, la fórmula que vamos a utilizar para calcular este ejercicio es la que están viendo en su pantalla. Renta es igual al valor actual. A diferencia del fondo de amortización, nosotros en este caso utilizamos la fórmula de el valor actual de una anualidad inmediata vencida, pero en el cálculo de la renta. ¿Listo? Por eso tomamos en cuenta el valor actual. El valor actual dividido entre corchete, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más, la tasa de interés elevado a menos n, que es el periodo, y todo esto dividido entre el valor de la tasa. Sin más que explicar, nos vamos a la resolución de los ejercicios. En este caso, anotamos. Decimos datos y extraemos todos los datos. Identificamos la incógnita como el valor de los pagos periódicos, que en este caso vamos a denotarlo como una interrogante. A continuación, pues anotamos el valor actual. El valor actual que para nosotros simplemente es 350.000. Bien, tenemos una tasa que en este caso es efectiva y minúscula del 11,5%, es decir, 11,5% anual o 0,115, que sería lo mismo en términos decimales. Y a continuación un plazo de 4 años, en donde n pues simboliza 4 años. Eso nos quiere decir que esta obligación, este empresario lo va a extinguir en 4 años. Considerando estos datos, pues a continuación vamos a ir a aplicar el reemplazo de los mismos en la fórmula. Para ello, pues evidentemente lo vamos a hacer directamente acá. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Donde dice el valor actual, pues vamos a colocar el valor de los 350.000 bolivianos. Ahí está. Y abajo, donde dice la fórmula del corchete, paréntesis, 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos n y dividido esto entre la tasa de interés sería así. 1 menos 1 más, anotamos 0,115, que es la tasa de interés, donde dice n, anotamos el valor del tiempo, que sería 4, y donde dice nuevamente i, anotamos 0,115. Esto va a hacer que pues la división sea entre 350.000 y todo lo que hay a continuación en el denominador, ¿no? Bien,
como ya hemos reemplazado todos los valores, a continuación vamos obviamente a hacer lo mismo, pero en nuestra calculadorita. Para ello, pues obviamente voy a compartir tanto mi ejercicio como mi calculadora, que en este momento ustedes la van a poder visualizar y va a estar de la siguiente manera, ¿no? Ahí tenemos mi calculadora y mi ejercicio por un lado. Bien, lo que tenemos que hacer es reemplazar todos estos valores en la calculadora que tenemos al lado. Entonces vamos a anotar de la siguiente manera. Decimos 350,000 dividido, no se olviden que un corchete es un paréntesis en la calculadora. Entonces decimos corchete, paréntesis, tenemos un segundo paréntesis, vamos a colocar un segundo paréntesis y decimos 1 menos, nuevamente paréntesis, 1 más 0,115 y cerramos paréntesis. Ahora tenemos que elevar a menos 4, que es el tiempo, ¿no? Entonces decimos elevado. Voy a sugerir que lo hagan entre paréntesis a fin de que la calculadora no interprete otro tipo de operación. Entonces decimos elevado, paréntesis, menos 4. Así. ¿Listo? Con el propósito, vuelvo a repetir, de que no interprete otra operación la calculadora. Ahora cerramos porque todo esto constituye un numerador y decimos dividido entre 0,115. Y cerramos el corchete, que sería con lo que cerramos todo el denominador de este cociente. Y decimos igual. Si ustedes observan, el valor de los pagos o las cuotas periódicas serían de 114,020,85. Para ser exacto, 86, puesto que el tercer dígito redondea al segundo. Entonces voy a copiar esto como resultado de mi operación. Para ello, pues voy a ya deshacerme de mi calculadora y me voy a ir directamente a mi ejercicio. Entonces voy a argumentar de que el resultado de esta operación, pues me da que el valor de los pagos periódicos es simplemente 114,020,86. Listo, con esto pues a continuación procedemos a lo que es el siguiente paso, que para nosotros se llama el cuadro de amortización de deuda. Es muy importante reconocer la diferencia que hay entre un cuadro de fondo de amortización y un cuadro de amortización de deuda, que es el que vamos a hacer a continuación. Al igual que en el fondo de amortización, pues vamos a diseñarnos en una hoja de cálculo en Excel, es lo que se les sugiere, y vamos a colocar o crear las siguientes columnas. Una primera columna para el periodo o para los periodos, una segunda columna para el pago periódico, una tercera columna para el interés sobre saldos, una cuarta columna donde coloquemos la amortización real y una quinta columna donde especifiquemos el saldo de la deuda. Puesto que nuestro cuadro de amortización de deuda requiere un poco de más casillas, pues vamos a incluir una más, a fin de que no nos perjudique en el tema del desarrollo del cuadro. Listo. ¿Por qué involucramos una casilla más? Porque sucede esto, a diferencia del cuadro de fondo de amortización. Partimos del periodo 0, en donde la deuda, pues, es evidentemente lo que hemos calculado arriba, ¿no? ¿Cuánto es el valor de la deuda? Ya sabemos, es el valor de los 350,000. Es decir, nuestra deuda que vamos a extinguir es de 350,000 bolivianos. Bien, partiendo desde el punto 0 o el periodo 0, comenzamos a hacer la amortización. Decimos periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. El pago periódico es
el resultante de la fórmula, es decir, 114.020,86, que vamos a comenzar a amortizar desde el primer periodo. 114.000, a ver, vamos a revisar nuevamente. 114.020,86, ¿no? Este es el valor de nuestro pago. Ahí tenemos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para el primer periodo, el interés sobre saldo implica calcular el interés del 11,5 sobre los 350.000, que es la deuda. Entonces vamos a decir lo siguiente. Igual 350.000 por 0.115, y este es el valor del interés. Y decimos interés sobre saldo porque se calcula sobre el saldo de la deuda. Amortización real para el primer periodo será el pago periódico menos el valor del interés sobre saldo de la deuda. Es decir, separamos tanto lo que es capital como intereses y lo dejamos en capital. Por lo tanto, el saldo de la deuda para el primer periodo será la diferencia de los 350.000 menos lo que estoy amortizando a capital, que en este caso son los 73.000. Para el segundo periodo, el pago vuelve a ser lo mismo que el primero, ¿sí? Ahí. A continuación, lo que hacemos es calcular el interés sobre saldo, pero el saldo al primer periodo en este caso. Entonces decimos igual saldo al primer periodo por 0.115, que es la tasa de interés. La amortización real va a resultar de el pago periódico menos ese interés que hemos calculado sobre el saldo de la deuda. A continuación vamos a disminuir, amortizar la deuda, que era al primer periodo de 276.000 menos la amortización real que estamos haciendo a capital en este periodo. Para el tercer periodo, el pago periódico sigue siendo el mismo. El interés sobre saldo ahora resulta sobre el saldo de la deuda al segundo periodo, es decir, 193.000 por 0.115. La amortización a capital o real será la diferencia entre pago periódico menos el interés sobre saldo al tercer periodo, y el saldo de la deuda será 193.000, es decir, el saldo al segundo periodo menos la amortización real a capital del tercer periodo. Finalmente, para el cuarto periodo, nuevamente el pago sigue siendo el mismo. El interés es sobre el saldo al tercer periodo, sobre 102.000 por 0.115. La amortización a capital es el interés sobre saldo restando al pago periódico. Es decir, decimos pago periódico menos interés sobre saldo. Y como ustedes entenderán, el saldo de la deuda al cuarto periodo debe extinguirse en su totalidad. Por lo tanto, decimos saldo de la deuda al tercer periodo es igual, sí, fíjense, anotamos el saldo de la deuda al tercer periodo y lo restamos con la amortización a capital real. Por ende, decimos menos y el resultado nos tiene que salir 0. En este caso, por cuestiones de decimales, pues efectivamente nos sale con algunas diferencias, pero en lo mínimo no afecta. Eso significa que, pues, obviamente hemos utilizado un criterio de redondeo, que es lo que ha hecho la diferencia, pero en definitiva, lo que nos interesa es partir desde el saldo inicial de la deuda, que es 350.000, y extinguirla en los 4 periodos, que es lo que al menos dura la obligación, a llegar a 0, ¿no es cierto? Esta es la forma como se debe calcular lo que es amortización y fondos de amortización. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en